Introducción al contenido simbólico de una obra literaria. Vamos a revisar cómo la estructura del relato, su organización espacial o temporal pueden tener una función simbólica. ¿Qué es un símbolo? Una definición del diccionario lo define como una representación. Esta tiene algunas características. Representa mediante una forma que se ha elegido por convención una idea abstracta o un sentimiento. Además, simboliza valores, ideas e impresiones en el arte mediante algunas formas o bien conceptos científicos gracias a signos gráficos. El logo de las Olimpiadas con sus círculos y colores representa los 5 continentes y sobre el fondo blanco de la bandera expresa una aspiración por la paz. La tabla periódica es un buen ejemplo de cómo una combinación de caracteres gráficos organizados de cierta forma representan un concepto científico complejo, la composición de los elementos. Por último, un fragmento del mural Un sueño de domingo en la tarde en la Alameda, de Diego Rivera, presenta en el ángulo superior izquierdo una imagen que simboliza el poder religioso que persigue y castiga, el quemadero de la Inquisición. De la manera en que se relacionan la representación y su significado debe ser socialmente aceptada. En el vínculo símbolo-significado hay un acuerdo implícito que tiene un valor cultural. Cuando el acuerdo se rompe, algo no concuerda y choca. Veamos un ejemplo. La serpiente es algo real, forma parte de la naturaleza. Al observar su apariencia y comportamiento, el hombre le ha atribuido características humanas como feminidad o ser enigmática, y le ha asignado un significado. La serpiente se asocia al seno de la tierra, simboliza fertilidad y fecundidad. La serpiente tiene un simbolismo particular en distintas culturas. En Mesoamérica, las personas las veían aparecer durante la temporada de lluvia, cuando la tierra era más fértil. Por esta razón, asociaron su aparición con la feminidad, fertilidad de la tierra y maternidad. Por el contrario, en el contexto cristiano representaba el mal, la soberbia, la tentación y el pecado. ¿Qué sucede cuando la serpiente se incorpora a una obra de arte? Miren la Coatlicue e imaginen cuál sería la relación de una habitante de la Gran Tenochtitlán o un soldado español ante este monolito impresionante. De la misma manera que la serpiente puede integrarse a una escultura como símbolo, también puede incorporarse a la literatura, a un poema o relato. Para delimitar su función conviene emplear un concepto de símbolo más preciso. Fry propone que se trata de cualquier unidad de una estructura literaria que pueda aislarse. Una palabra, una frase o una imagen pueden ser objeto de análisis literario. En el poema de Baudelaire, La serpiente que danza, se percibe el carácter femenino, su virtuosa cabellera de aroma salvaje. También se aprecian los movimientos serpentinos. Al verte marchar cadenciosa, bella en tu abandono, se diría una sierpe que danza. El tema del poema se refleja en su forma. El poeta no eligió un soneto de versos regulares, sino cuartetos de versos más o menos largos que en conjunto esbozan la figura serpentina. En otro poema, Esquema para una oda tropical, la voz poética describe un día en Chichén Itzá, un 21 de marzo, día del equinoccio de primavera. En esta fecha, la serpiente emplumada desciende por una de las jambas de una escalinata de la pirámide del castillo. En los versos del poema se insinúa también una forma serpentina. La identidad entre forma y contenido se aprecia con claridad en los caligramas de tablada, en los que los versos cuentan una historia y muestran también una forma. Hasta que el poeta cae como pesado tibor, el viento lo deshoja el pensamiento como una flor. Literalmente, el significado de un poema es su forma, una sucesión de palabras con una disposición particular, única. De la misma manera que en estos poemas forma y contenido se identifican, en la narrativa el tema puede expresarse de manera simbólica. Esto se nota en elementos del ambiente, en la organización temporal, espacial o en la forma narrativa general. Veamos algunos ejemplos. En estas líneas el agua es serpentina para representar el pecado de Ana y Miguel. Aquí la serpiente se relaciona con el mito de Medusa y Revueltas lo emplea para caracterizar a un malvado usurero. En El nombre de la rosa de Eco, la biblioteca es un laberinto que representa la búsqueda del conocimiento y el mundo. En la biblioteca de Babel, Borges lo describe de manera minuciosa y retoma la imagen de la Torre de Babel, por lo que la biblioteca representa el universo y abarca todos los libros y todas las lenguas.
Los objetos también pueden ser simbólicos. ¿Recuerdan el espejo de la madrastra? Pues no solo en este cuento infantil aparece, sino también en muchos otros cuentos y novelas, como en esta escena en la que el muñeco se contempla en un espejo. Al principio de Opus Nigrum de Jules Renard, Zenón es un joven alquimista que sale de Brujas, su ciudad. Toma el camino a Santiago de Compostela. Su viaje es el principio de una búsqueda espiritual que lo llevará a los Pirineos, a España y más allá, a América y a la inmensidad del mundo. En estas frases se anuncia que la forma del relato es la estructura del viaje, que lo lleva a varias ciudades. La aventura del conocimiento de Zenón concluye con el regreso a Brujas. El relato indica que ese camino pasa por lugares por los que ya había pasado, es decir, forma una serie de curvas, una espiral. Así le parece que su vida es esa espiral que lo hace prisionero de una ciudad, de un convento, de una habitación. En la tercera parte de la novela, Zenón no está en una expresión en sentido metafórico, sino real. El espacio se cierra. La espiral de los viajes lo había conducido a Brujas. Brujas se había restringido al aire de una prisión y la curva se acababa al fin en esa celda. La prisión es el mundo, la vida, él mismo limitado por las fronteras del cuerpo y el recipiente hermético donde se realiza la gran obra. En esta novela hay dos formas que organizan los elementos del relato: el viaje y la espiral. Ambas configuran un espacio, un camino con varias ciudades, el regreso, el espacio que se cierra cada vez más. También el tiempo. El viaje representa la juventud de Zenón en busca del conocimiento y la plenitud personal. La espiral es el regreso, la vejez, la muerte, la plenitud y la eternidad. En El jardín de senderos que se bifurcan de Borges, el personaje descubre que el laberinto no es algo físico ni un jardín, sino un libro, en el que todas las opciones suceden, todos los desenlaces ocurren y cada uno es el punto de partida de otros caminos del laberinto. Como se ha visto, un símbolo puede ser una secuencia de acciones, el espacio, el tiempo, elementos de la naturaleza, un mito, objetos, animales e incluso la forma o estructura del relato. El símbolo es algo que se ha tomado de la realidad, pero en la obra literaria adquiere un sentido particular. Cuando en la lectura encontramos un símbolo, este tiene dos direcciones. Una es centrífuga, nos desplazamos hacia afuera de la lectura de las palabras hacia las cosas que significan. La otra dirección es interna o centrípeta. A partir de las palabras intentamos elaborar el sentido más amplio que tiene en la obra literaria. En El gato negro de Edgar Allan Poe tenemos el símbolo verbal gato, conjunto de letras en una página, la secuencia de sonidos a las que se asocia gato y el significado externo, animal mamífero de 4 patas que dice miau. En dirección centrípeta tenemos al gato negro que con su presencia provoca alternaciones nerviosas a su dueño, quien termina matándolo. Entonces se asocia a muerte, locura, perversidad, pecado y maldad. En un poema o relato, ambas direcciones del símbolo, hacia afuera o hacia adentro, están presentes, aunque el sentido literario propiamente es el que se dirige hacia adentro de la obra. Agradezco la información que me proporcionaron las siguientes fuentes.